Pensilvania 19140. Amén. Los teléfonos a la iglesia 215-226-5474. Allí estamos, amén. Los domingos desde las 11 de la mañana, de 11 a 12 del mediodía, la escuela dominical, amén. La escuela bíblica, de 12 en adelante, el servicio, amén. El culto, amén, del domingo. Los martes de 7:30 en adelante, estudio bíblico, oración y estudio bíblico. Los jueves de 7:30 en adelante también tenemos servicios, amén. Y nuevamente el domingo, amén. También nos pueden localizar a nuestra página web, misionera-macedonia.com. También puede ir a la página fan de Facebook, a la hora Macedonia. Amén. Estamos ahí. Puede buscar, cuando entra ahí, puede ver todos los programas desde que empezamos, los programas de las 1680. Puede utilizarlo como estudio para usted, para su beneficio. Amén. Le damos gloria y gracias a Dios. Le damos saludos a todos los amigos y hermanos que están detrás de las rejas, allá en la cárcel de Creditford, la cárcel de Chester, amén, que estuvimos esta semana, el jueves santo estuvimos allá, también estuvimos el sábado en la mañana, amén. Dos inmates pues confesaron que Jesucristo es su Salvador, amén. Y esta mañana el reverendo Alfredo González, que Dios le bendiga, un saludo al reverendo Alfredo González, donde nos está escuchando, fue esta mañana, amén, hacer su trabajo, el trabajo de Dios, amén. Y le damos saludo a todos los hermanos y amigos que nos escuchan detrás de la reja. También le damos un saludo a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de Tuning, de iTunes, amén, la WTTM 1680, a través de esta sintonía de radioemisora WTTM, la única a través del mundo, que nos están escuchando en Puerto Rico. Dios le bendiga, en Guatemala, allá en Nueva York, en México, Santo Domingo, Chicago, amén, en Boston. Dios le bendiga a todos los radioescuchas, amén. Sigan orando por este programa. Sigan orando por esta emisora que la hemos declarado para Jesucristo. Amén. Sigan orando por el ministerio evangelístico Macedonia. Amén. Necesitamos su oración. Amén. Eso es lo único que le pedimos. No pedimos dinero, no pedimos ofrenda, pero sí necesitamos la oración de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y gracias por sus oraciones. Amén. A nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan en este día, le damos gracias. Amén. Por sus oraciones. Amén. Yo sé que hay hombres y mujeres de Dios allá escuchando la hora Macedonia, como todos los domingos a las 4 de la tarde. Amén. Ustedes han escuchado los anuncios. Amén. Le damos gloria a Dios. Un día como hoy, estamos aquí nuevamente a las 4 de la tarde en la 1680, la única. Sigue sintonizándonos aquí en la única. Puede llamarnos al 267-527-1680. También le queremos decir, amén, amén, que siga sintonizándonos por TuneIn a la 1680 WTTM. Amén. Le queremos también decir, amén, que si nos quiere invitar, amén, a predicar a su iglesia, amén, nos puede llamar para invitaciones al 215-226-5474, y el Ministerio Evangelístico Macedonia, amén, estará ahí, amén, en su templo predicando la palabra de Dios. La invitación nos puede llamar al 215-226-5474 para invitaciones. Amén. Hoy tenemos un estudio bien importante. Amén, pastor. Dios te bendiga.
Y vamos a entrar como todos los domingos de lleno en el estudio. Busque su lápiz, su papel, su bolígrafo, su Biblia y empiece a coger nota. Si tiene que llamar a la emisora, 267-527-1680. Amén. En sintonizar a la hora Macedonia. Gloria al Señor, que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Y un saludo, ¿verdad?, de parte mía hacia ustedes. Igualmente que un saludo a todos los que están detrás de la reja, especialmente para allá, para la prisión de Chester. Gloria al Señor. Pues en esta tarde, pues, vamos a hablar aquí un poquito acerca del abismo. Del abismo. Y si vamos por aquí a Génesis capítulo 1, en el verso 2, vamos a estudiar esa palabra del abismo en las Escrituras. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. El abismo. El abismo era una distancia, o es una distancia tan profunda que no se podía medir. O sea, vamos a decir un hoyo que sea bien profundo, que no se pueda medir. Cuando nosotros miramos así como el Antiguo Testamento veía el abismo, era como la profundidad de los océanos, o como un ejemplo de la profundidad. O sea, que ellos miraban el mar. ¿Y quién va a medir la profundidad del mar? Aunque en algunos tiempos ellos no lo podían hacer. Hoy en día, pues, hay equipos que pueden medir una cierta distancia. Como, ¿verdad?, en el lado de Puerto Rico, pues, era uno de los sitios más hondos que había en el mar, de Puerto Rican Trench, no sé en español. Pero ahora encontraron otro sitio que aún es más profundo. Pero lo que la Biblia está hablando del abismo en sí es algo, una distancia que se hace difícil de medir. Una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor, si vamos por aquí al Salmo 33, en el verso 7, Salmo 33, nos dice así. Primero lo tengo que buscar para leerlo, que es mejor leerlo de la palabra de Dios. Salmo 33, verso 7 dice así: Él junta como montón las aguas del mar, y Él pone en depósitos los abismos. Ok, lo que nos está diciendo ahí que la Biblia nos enseña que en cierta ocasión la tierra estaba debajo del mar. Y Dios dio un mandato y la tierra salió debajo del agua. ¿Qué aconteció? Que ¿para dónde corría esa agua? Esa agua, pues, si no se para, sigue corriendo. Pero lo que Dios nos está enseñando aquí a nosotros es que como Él aguantó el agua de que siguiera corriendo, Él le hizo un abismo. O sea, Él le hizo una profundidad al mar para recoger toda esa agua. En otras palabras, es como cuando usted va a buscar agua a la pluma y usted lleva un vaso y usted abre la pluma y lo llena. ¿Qué usted está haciendo? Usted está juntando el agua con la profundidad del vaso y así el agua no se riega. Y eso fue lo que hizo Dios cuando nos está hablando aquí en el Salmo 33, 7. Que Dios le hizo a los mares un abismo, una profundidad para sostenerlo, para aguantar que el mar siga extendiéndose y corriendo, que esté fuera, que tenga control. También nos habla por aquí el Salmo 77. Ahora le doy el verso. El Salmo 77. Salmo 77. Nos enseña esto por aquí. El verso 16. Y esto es algo bonito, ¿verdad? En este verso aquí, en el Salmo 77, 16, ya que nos lleva a historias bíblicas.
No dice aquí el 16, dice así. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas que te vieron y temieron los abismos. También se estremecieron. Te vieron las aguas. Ok, ¿qué nos quiere decir ahí? Porque ahí hay una coma y cuando usted lea una coma en la Biblia, quiere decir que te pare. Y lo que nos está mandando aquí a parar es que te vieron las aguas. Y esto es, ¿verdad? En los tiempos de antes, bíblicos, cuando uno salía a la guerra y regresaba otra vez conquistador, lo que hacían era que ponían a los cautivos al frente para que todo el mundo los viera. Pero al final de eso, era como una parada. Pero al final de eso, venía el conquistador, o sea, y con su ejército. Y entonces lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que las aguas vieron a Dios venir en victoria y se abrieron. Las aguas se abrieron, pero no solamente, o sea, que hicieron como un camino. Las aguas hicieron como un camino y a la misma vez el abismo, la profundidad, también temió a Dios y se abrieron. O sea, que le hicieron paso para que Dios pudiera pasar. Esto nos trae a memoria como cuando Dios abrió el mar rojo a través de Moisés y apareció un camino para que pasaran. Y así mismito es lo que Dios nos está diciendo aquí, que cuando las aguas vieron a Jehová, se abrieron para que él pudiera pasar. Y no solamente las aguas, sino que el abismo, la profundidad, también se abrió. Y eso está ahí en el verso 16. Dice, ¿verdad? Aquí que los abismos también se estremecieron. En otras palabras, que se abrieron. Se abrieron. O sea que eso es lo que la palabra nos enseña. Una cosa que nos enseña, ¿verdad? En la cultura del este, el abismo se usaba como una metáfora para la tumba. En otras palabras, ellos hacían una comparancia, y eso es lo que es eso, ¿verdad? Una cosa que se compara con otra y se llama por nombre lo mismo. En otras palabras, Jesucristo dijo que él era el pan de vida. Pero Jesucristo no era una libra de pan. No hay diferencia. Sino que él se está comparando con el pan. O sea, él se está llamando pan porque se compara con el pan por los beneficios que nosotros recibimos del pan. Y Jesucristo pues entonces está diciendo que él es el pan también. Pero no es que él es pan, es que él es el pan de vida. Se está comparando. Eso es una metáfora, es una cosa que se llama por el mismo nombre, pero son dos cosas diferentes. Amén. Vamos por aquí a buscar en el Salmo 71, en el verso 20, que por aquí está lo mismo. Dice, tú que me has hecho ver mucha angustia y males, volverá a darme vida y de nuevo me levantará de los abismos de la tierra. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo el abismo se está comparando con la tumba. ¿Okay? Con la tumba. Así como se va cambiando, las palabras se van cambiando, van teniendo diferentes significados, pero vemos cómo es esto, y es una metáfora. ¿Ok? O sea que lo llaman lo mismo, pero son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y eso es lo que nos quiere enseñar ahí el Señor. Una de las cosas también que nos enseña en Lucas 8:31, 31. Aquí está Legión. En Lucas 8:31. Hay algo importante aquí. Voy a buscarlo por aquí. Lucas 8:31. Ajá. Aquí estaba Legión rogándole a Jesucristo, pero vamos a leer primero la palabra. Dice, vamos a leer el 30 y el 31 para que sea mejor. Dice, y le preguntó Jesús
diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y este es el verso que yo quiero, el 31. Y les rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Ve? Ahí está en el 31. Los mismos demonios no quieren ir al abismo. ¿Ok? Una de las cosas que vemos entonces es que le estaban rogando a Jesucristo que no los mandara para la profundidad, o sea, para el abismo. Y este es el sitio de tormento para los malos espíritus, que aquí se conecta el abismo como una prisión. O sea que el abismo en sí era donde iban los espíritus malos. Y ahora es una prisión. Y ahí es donde va todo espíritu malo, todo espíritu que ha desobedecido. Ahí es a donde va, al abismo, okay, a la profundidad. Ok, dice que el abismo hoy en día es como una prisión para los malos espíritus. Dice que nunca tienen el deseo de ir al cielo. Fíjese que los demonios le estaban rogando a Jesucristo que no los mandara al abismo, porque ellos no tienen ningún deseo de ir al cielo, ni tampoco tienen el deseo de obedecer a Dios, ni tampoco tienen el deseo de hacer nada cosa espiritual. Los demonios lo que vinieron a la tierra fue a destruir. Y ahora le están pidiendo a Jesucristo que no me envíe al abismo. Y miraron al lado y había un auto de cerdo y le pidieron permiso a Jesucristo para poder entrar a ellos. Amén. Y eso es lo que vemos. Que los demonios tienen su sitio, tienen prisiones donde ellos se encuentran hoy en día. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, donde vemos esto más claro. Gloria al Señor. Y otra de las cosas que nos enseña aquí la palabra del Señor es acerca de estas prisiones que están en el abismo, que están en la profundidad de la tierra. Pues mira, si vamos por aquí a Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, por aquí buscarlo, es mejor leerle el texto. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, ya estoy cerquita, ok. Verso 4. Segunda de Pedro, verso 4, dice así la palabra de Dios. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, profundidad. Ok, ¿a dónde? Metiéndolo en temorosas cavernas. Y están que estos ángeles están reservados para el juicio. ¿Qué nos deja saber esto aquí a nosotros? Que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, eso nos enseña aquí a nosotros que no hay nadie que se libre del juicio si muere sin Cristo. Fíjense que los ángeles en un tiempo estaban en el cielo con Dios, pero pecaron. Fueron arrojados a la tierra. ¿Y qué sucede? Así que están guardados para juicio. Y eso es lo que le pasa a todo el mundo que muere sin Cristo. Mira bien lo que dice el texto. Que no perdonó a los ángeles y los tiene reservados para juicio. Y así bendito es todo aquel que muere sin Cristo. Así que el que le gusta vivir en pecado, goza tu vida, todo lo que tú quieras, mijo, o mija, o mijito, como sea. ¿Sabe por qué? Porque si te vas sin Cristo, tú no vas a tener ninguna excusa cuando estés delante del Señor. ¿Sabe qué? Esto lo podemos ver un poquito más adelante también. ¿Sí? Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿por qué? Porque allí no hay excusa. En la presencia de Dios
No hay excusa. A los pastores, nosotros los pastores, pues nos dan muchas excusas a la gente. Yo en la iglesia no le pregunto a nadie por qué no vino y por qué esto, porque me van a decir una mentira. Para quedar bien, quedan bien conmigo, pero quedan mal con Dios. Pues mire, quede bien con Dios y quede mal conmigo. Es mucho mejor. Y por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pecamos y morimos en nuestros pecados, nos perdemos. Y no hay excusa. Yo no pude ir aquel día, yo no pude ir a hacer esto, no pude hacer aquello, y por eso tuve que mentir para quedar bien con el pastor. No. Quede bien siempre con Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, no crea que el que muere sin Cristo va a ser perdonado. Y hay mucha gente que hace muchas cosas para que los familiares sean perdonados después que algunos se bautizan por los muertos, otros hacen servicio, y hacen muchas cosas. Pero no hay excusa. Delante de Dios no hay excusa si uno muere sin Cristo. Y ese es el peligro que hay. Que el evangelio se predica, pero los hombres amaron más a las tinieblas y se fueron sin Cristo. Y por lo cual entonces están reservados ahora para el juicio. Sí, y eso es lo que los ángeles que pecaron están reservados para el juicio. Amén. Gloria al Señor. Así que no hay nadie que se va a librar. No hay nadie que se va a librar si muere sin Cristo cuando esté delante del trono blanco, que ese es el juicio para los que mueren sin Cristo. Gloria al Señor. Pero estos ángeles están en cadena, están encadenados debajo de la tierra, en el abismo, en algún sitio, esperando ser juzgados. Y dice que esta prisión es una prisión eterna, que esos ángeles no van a salir más de ahí, porque fueron encontrados culpables. Eso es igual que cuando le dicen a uno, mira, tú eres culpable y te echaron vida, ahí quédate. Solamente, ¿verdad? Acá afuera en las prisiones, pues uno puede orar y el Señor puede hacerle un milagro. Yo he visto mucho, yo soy una persona que se enfermó y el Señor lo sacó de la prisión y tenía vida. Pero cuando es por pecado, tú no te vas a librar. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno no existe el amor de Dios. No existe la misericordia de Dios. El que va ahí, se va a quedar ahí para siempre. No hay otra puerta. Hay entrada sin salida. Gloria al Señor. Es como un callejón sin salida. Gloria al Señor. Así que estos ángeles están reservados para el juicio. Y están encadenados. Mira lo que nos dice por aquí Judá 1:16. Judá 1:16. Por primera de Juan. Vamos a buscar por aquí. Judá 1:16. Judá 1:16. Dice así la palabra de Dios. Dice, vamos a leer vamos a leer el 6. Los cuales han dado antes. Perdón, estaba por Juan. Están pegadas las páginas. Ok. Dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. ¿Ves? Prisiones eternas. Que una vez tú entras ahí, tú no vas a salir, ángel. Para el juicio del gran día. Y eso será, el gran día será el trono blanco. El juicio del trono blanco. Pero mira lo que dicen aquí, porque estos ángeles fueron juzgados y fueron echados a estas prisiones eternas en el abismo. Mira, ¿qué dice? Sino que abandonaron su propia morada. En otras palabras, ellos eran ángeles. Estos fueron los ángeles de Génesis capítulo 6. Ok, donde los ángeles aquí pues vieron que las mujeres eran bonitas y entonces lo que hicieron fue que dejaron su morada como ángeles y se convirtieron en hombres y se casaban con las mujeres de los hombres y tuvieron hijos. La Biblia dice que eran gigantes. Así que ellos cambiaron su morada por la morada de hombres. ¿Y qué aconteció?
que por eso fue que ellos fueron juzgados, porque cambiaron. Una de las cosas es que ¿qué usted ha cambiado hoy en día por la iglesia o por Jesucristo? Sí, porque muchas veces nosotros estamos en Cristo y podemos estar 2 o 3 años, pero llega el día que nos cansamos de ir a la iglesia, porque es mejor estar descansando y cambiarte la iglesia por las cosas del mundo. Y la Biblia nos explica esto de muchas maneras. Que aún los hombres, fíjate, cambian sus deseos como si fueran mujeres, y las mujeres cambian sus deseos de mujeres como si fueran hombres. Cambiamos tantas cosas en la vida. ¿Ves? Pero lo único que es, no cambia a Jesucristo por nada del mundo. No importa lo que sea, no cambie su morada. Quédese como Dios lo hizo. Gloria al Señor. Quédese en la iglesia con Cristo. ¿Sí? Y no cambie. Gloria al Señor. Su morada. Porque estos ángeles, eso fue lo que hicieron. Ellos cambiaron su morada y se casaron con las mujeres de los hombres. Y ahí dice la palabra de Dios que el pecado fue tan extremo que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Se arrepintió. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en nosotros es pecado. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su vida, usted está bajo el poder de la carne. Y aún algunas veces los que juegan mitad espiritual y mitad, mundano, también están bajo el poder de la carne. O sea, y cambiamos las cosas espirituales por las cosas del mundo, de las cosas de la carne. Y esa fue la razón por qué Dios juzgó a estos ángeles, porque cambiaron sus moradas. Y yo cambio la iglesia por el mundo. Y yo cambio esto porque yo quiero hacer aquello. ¿Ves? Y algunas veces cambiamos a Jesucristo porque amamos más el pecado. Y eso es lo triste. La cuestión es que la Biblia nos está enseñando a nosotros que estos ángeles que cambiaron lo espiritual por lo mundano, ahora van a ser juzgados. O ya están en cadena dentro de las cavernas, de estas prisiones que están debajo de la tierra. Y Dios los va a juzgar. Pero si Él no perdona a estos ángeles, entonces, todo el que muere sin Cristo. Amén, pastor. Usted mencionó que Dios se arrepintió. Amén. En una ocasión, en Génesis capítulo 6, se encuentra, amén, que Él se arrepintió. Porque dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén, está la coma, vamos a pararle la coma. Amén. Dios venía ya bregando con el ser humano desde el principio, desde que plantó a Adán y a Eva. Amén, en este mundo, en la tierra, Dios viene trabajando con nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el pecado era tan grande que Dios se arrepintió, pero Dios halló gracia en una persona, en Noé. Amén. No me quiero salir del tema, pero usted mencionó, amén, que Dios se arrepintió. Él lo dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando Dios se arrepintió, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre a la tierra y le dolió en su corazón. Que mucho dolor nosotros le hacemos pasar a nuestro Dios, que estamos a veces jugando en agua alta, a veces en agua baja, tibio, frío, caliente, a veces. Eso es dolor que nosotros le causamos a Dios. Sí, gloria al Señor. Sí, la humanidad en ese tiempo de Génesis 6 estaba condenada a muerte. Y por eso fue que Dios le levantó a Noé para que le predicara. Y le predicó por 120 años. O sea que todo lo que hizo Noé en esa arca era predicación para el arrepentimiento. Pero vemos de que no obedecieron los mandatos de Dios. Y Dios tuvo que destruirlos a todos. Eso lo vamos un poquito más adelante acerca de todas estas cosas, sí, pero antes vamos a un poquito de música. Amén.
imposible. Todo lo puedes hacer si puedes creer. No he visto justo, oh no, desamparado. Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar que esté al frente de ti, oh no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. No importa el mar que esté al frente de ti, oh no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado y lo imposible, posible lo hará. Él es el Dios de lo imposible. Camina hacia el frente, el Dios que lo hizo. Amén, el Dios de lo imposible, amén. Ese es el que nosotros le servimos, amén. Aunque no lo veamos, pero sí sabemos que Él es el Dios que hace todo lo imposible posible. Estamos aquí en el estudio con el reverendo Wilfredo González, El Abismo. Gloria al Señor. Vamos rapidito por aquí a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Una de las cosas, ¿verdad?, que quiero hacer claro aquí es que estas prisiones que se están mencionando, que la Biblia menciona, en sí son un poquito difíciles de describir. ¿Ok? So, tengan eso pendiente. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19. Dice así la palabra de Dios, y todavía estamos por ahí en el tema de Los Ángeles. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Una de las cosas que enseña este texto, si vamos a leer el 18 para que nos describa bien el 19, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No, mucha gente coge este texto 19 y vamos a poner lo que lo juntamos con el 18 y el 19, de que Cristo bajó al abismo a predicarle a los que ya estaban allí, a los que estaban perdidos, para darle una segunda oportunidad. En ningún sitio en la Biblia eso se encuentra. Que si tú mueres sin Cristo, vas a tener una segunda oportunidad. Y sabes, hay mucha gente que están enseñando eso. Y si usted oye eso, eso es una cosa errónea. ¿Okay? No hay ningún second chance. ¿Okay? Si te vas sin Cristo. En sí,
La palabra lo que nos está diciendo a nosotros es, un ejemplo, que en Génesis 6, cuando estos ángeles cambiaron sus moradas y el pecado llegó hasta el cielo, hasta la presencia de Dios, y Dios mandó el diluvio. Ok, vamos a pararnos ahí. El evangelio, Enoc lo estaba predicando. Él le predicó a aquella generación. También Noé le predicó a la generación de Génesis 6. ¿Ven? Y una de las cosas que podemos ver es que muchas veces, ¿verdad?, que creemos, como dice ahí, que eso era, que Enoc y Noé eran una preexistencia de Jesucristo, preencarnado. ¿Sí? Pero Noé predicó a aquella generación. Enoc predicó a aquella generación también. Pero ellos rechazaron el evangelio. ¿Mira la diferencia? Y todos fueron, ¿qué? Destruidos. Todos murieron. Solamente la familia de Noé fueron salvos en el arca. Gloria al Señor. Y eso es la tristeza de que el evangelio se predica por todas partes hoy en día. Está por tratado. Y la gente sigue igual. No quieren cambiar. ¿Por qué? Pero como eran los días de Noé, así serán los últimos días también, donde cada vez que se levanta una generación nueva es más débil que la pasada. Es más pecadora, en otras palabras. Se inventan nuevas cosas para pecar. Pero lo que aconteció aquí es que la gente no tiene excusa, ¿no?, de la palabra de Dios. Y ahora vemos que aquí ellos predicaron a toda esta gente que en sí se perdieron en el diluvio. ¿Ok? Una de las cosas que nos enseña que los muertos aquí dice, porque Dios ve al desobediente como muerto y encadenado. Así que Dios ve a la persona que vive en pecado. Tú estás muerto delante de Dios. Aunque tú estés corriendo por ahí, tú estás corriendo y saltando, y está bien saludable y está bien cosa, pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, Dios te está mirando a ti como que tú eres una persona que estás muerta. También te está mirando que tú estás esclavizado, estás encadenado. El pecado te tiene derrotado. Y eso lo digo yo. Vamos a buscar otro texto por aquí, ¿verdad? Efesios capítulo 2. Verso 12. Verso 12. Ajá. Mira lo que dice acerca de esto. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Eh? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que vive el que vive en pecado. No tiene ninguna esperanza. Tú no tienes ninguna esperanza viva. Te moriste. Alguna gente dice, a mí cuando me mueran que me tiren en una caja ahí de cartón y me tiren a una zanja. Con la carne se puede hacer eso, fíjate. Pero ¿qué tú vas a hacer con tu espíritu? ¿Ah? Sí, ahí es que está la cosa. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros de que cuando nosotros vivimos en pecado, Dios nos ve como que estamos muertos. O sea que no existimos, en otras palabras, para Dios. Porque vivimos en pecado. Y tú no puedes hacer ninguna cosa que llegue delante de Dios a menos que no te arrepientas. Y pidas que Jesucristo entre a tu vida. Eso, ¿verdad? Y la Biblia lo dice bien claro, que Dios no oye a los pecadores. Y eso no lo digo yo, eso está en Juan 9:31, ¿verdad? Juan 9:31. Búscalo por ahí para que lo lea. Juan 9:31. Y eso es lo que sucede. Cuando Cristo en sí, como dice ahí, ¿verdad?, que bajó en el Espíritu, eso fue Enoc y Noé, que predicaron en esos tiempos el Evangelio para que nadie se perdiera. Pero ellos eran desobedientes. El pecado dominaba. Y todos se perdieron. Cristo no bajó
a darle ninguna segunda oportunidad a nadie en el infierno o a predicar en el infierno. Eso son cosas que la gente se inventa por aquí, que lo oyen de otros predicadores y lo siguen predicando. Usted oiga la verdad y búscalo en la Biblia, como yo le estoy dando aquí todos los textos de la Biblia, que usted los puede ver. Si no trajo el lápiz, shame on you. Y tú no traes el papelito y está cogiendo todas estas notas para que lo estudie y quizá aprenda más de lo que estoy enseñando aquí, porque ya tiene una base. Gloria al Señor. Pero sí, la gente desobediente no tiene ninguna esperanza. Para nosotros tenemos una esperanza viva, lo que estamos en Cristo. Por eso es que no podemos cambiar la manera cristiana de nosotros, de vivir para Cristo y cambiarnos para el mundo otra vez. Porque mucha gente entra a las iglesias y se van. Están 2 o 3 meses, están 1 año, pueden estar mucho tiempo en la iglesia, pero un día se fueron. ¿Por qué? Porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Cambiaron la verdad por la mentira, como dice la palabra del Señor. Sí, o les gustó otro evangelio, porque por ahí hay mucho evangelio. Y especialmente el evangelio de prosperidad, que a todo el mundo le gusta. Sí, ese es el evangelio que está acabando hoy y ya se le pasó el de sanidad. Pero eso es lo que podemos ver a través de las escrituras. Gloria al Señor. Que no hay otro evangelio. Es el evangelio de Cristo el que vale. Cristo no bajó al abismo para darte una segunda oportunidad a nadie. A nadie. Gloria al Señor. Y por eso ese es el peligro, ¿verdad? ¿Cuál es que yo te dije? Yo te dije cuál es. Juan 9:31. Ajá, que Dios no oye a los pecadores. Ok, yo voy a buscar otro por aquí en lo que tú buscas ese. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. ¿Ves lo que es? Eso no lo está diciendo el hermano González. Eso lo está diciendo la palabra de Dios. Que Dios no oye a los pecadores. Así que la única oración que usted puede hacerle a Dios, que Dios va a oírle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Amén. Perdóname mis pecados. Yo quiero ser tu siervo o tu sierva. Y mira, y esa oración, mira, es una oración que a Dios le alegra oír cuando una persona se arrepiente y quiere ser lavado con la sangre de él. Mira, eso, entonces de ahí en adelante tú eres hijo de Dios. Gloria al Señor. Y tienes una esperanza. Mira lo que dice aquí, Tito 2:13. Tito 2:13 dice así. Esto es para los que son creyentes. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que tú estás muerto, tú te mueres. Pero tú mueres con esa esperanza de que tú tienes una esperanza viva de que Cristo, cuando venga en el día del rapto, tú te vas con él. Gloria al Señor. Pero los que se fueron aquí, los ángeles que están aquí, los que murieron allá en Génesis 6, que están encadenados y se perdieron, no hay ninguna más oportunidad para ellos ser salvos. No hay una segunda oportunidad para ser salvo. La oportunidad es mientras tú estés vivo. Después que tú estés muerto, perdiste todos los derechos de ser salvo otra vez. No hay más ninguna. Y eso es lo que acontece, como leímos, que estos ángeles y esta generación que murió ahí en Génesis 6 durante el diluvio, no tienen más ninguna oportunidad para ser salvos, porque a ellos se les predicó el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Otra de las cosas que nos enseña, Primera de Pedro 4:6. A ver si lo consigo por aquí. Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Se me perdió Pedro. Ok. Estoy cerquita. Primera de Pedro 4:6. Mira lo que dice. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivificados en el espíritu según Dios. ¿Ves la diferencia? Y así como estaba diciendo que Dios ve que a todos nosotros que estamos sin Cristo, estamos muertos, dice que el evangelio fue predicado para juicio. ¿Por qué? Para juzgarlo y condenarlo. Dice que a los espíritus malos que están en el abismo no es sinónimo
con el Hades. En otras palabras, muchas personas pues confunden el abismo con el Hades. Aquí se refiere a un sitio donde los espíritus malos están confinados. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, que cuando Jesucristo fue crucificado y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque eso es lo que va el Padre, el espíritu. La carne se queda aquí hasta que sea levantada en el día del rapto con un cuerpo glorificado, pero lo que va es el espíritu a Dios. Los que mueren sin Cristo van entonces al Hades, porque el Hades todavía no está vacío. Y ahí todavía hay sitio para todos los que mueren sin Cristo. Ahí es a donde van. ¿Okay? Por la razón de que, si vemos por ahí, ¿verdad? Que el hombre rico, cuando murió, despertó y estaba en el Hades. Y el Hades pues tenía dos comportamientos. Uno era para los que morían sin Cristo, y otro era para los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos también estaban esperando para entrar al cielo, aunque dice el paraíso, pero nadie entra al cielo a menos que no sea a través de la muerte de Jesucristo. ¿No es la diferencia? Y ellos eran creyentes y ellos estaban esperando para poder entrar, porque cuando Cristo murió, Cristo es el que vacía el Hades, él vacía el lado del paraíso y lo sube al cielo. ¿No es la diferencia? Pero el Hades se queda ahí. Nadie del lado del Hades sale. Solamente del lado del paraíso es donde salen. Y todos los que mueren sin Cristo, entonces van al Hades, que es un tipo del infierno, ¿okay? De fuego. Ok. Una de las cosas que entonces nos enseña es que ahí es a donde van los espíritus malos. Y ahí es que están confinados. Todo el que muere sin Cristo va al Hades, que es un tipo del infierno. Y ahí pues es un tipo de sufrimiento. ¿Okay? ¿Por qué tú vas al Hades? Porque tú estás esperando el juicio. Eso es igual que si una persona va caminando por la calle y hace una fechoría y el policía lo mete preso. Pero él va a la cárcel. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué él está en la cárcel? Si él no ha sido juzgado, él no ha ido al frente de un juez. Él solamente está ahí esperando ver al juez. Y eso es lo que sucede. Que todo el que muere sin Cristo va al Hades a esperar el día del juicio. Él no va a ningún otro sitio. Eso de lo que enseñan ver otras religiones acerca de los muertos, que tú los puedes sacar de un comportamiento de aquí y lo puedes meter para allá. No. Cuando tú entras al Hades, tú entras ahí a esperar el juicio. Es como el prisionero que el policía lo metió a la cárcel. Él está esperando ver al juez. Cuando tú salgas de ahí, tú vas a ir al trono blanco, que ese es el juicio de los pecadores. Y ahí tú no vas a tener ninguna excusa de por qué tú no le sirviste a Dios, por qué tú no obedeciste a Dios. Sino que si vas al Hades y estás en el Hades, tú estás ahí esperando el juicio, pero eso es un sitio de tormento también. Ahora, el lago de fuego, después que tú seas juzgado por tus pecados, va a ser mucho peor. El sufrimiento va a ser mucho más. Amén. Por aquí vamos a tener un poquito de música, porque tengo que mojarla. ¿Cómo es? Esa es la esperanza que tenemos nosotros que estamos en Cristo. Que si morimos no vamos al Hades. El espíritu va directamente a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Como dije, que la carne se queda aquí, pero algún día será resucitada. Gloria al Señor. Ok. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 7. Romanos capítulo 10. Estoy esperando aquí lo que los hermanos se preparan para la música. Pero mientras tanto, pues seguimos por aquí nosotros.
Romanos capítulo 10, verso 7, dice así la palabra de Dios. Dice, oh, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Gloria al Señor. ¿Quién bajará el abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto es lo que enseña que Jesús fue al abismo o al Hades cuando expiró. Cuando Cristo murió ahí en la cruz, vamos a suponer el sábado, que no se sabe lo que él estaba haciendo, pero estaba descansando, ¿verdad? Porque como judío. Pero él bajó a la profundidad, él fue el abismo, pero no es como algunos enseñan, como estaba diciendo, que fue a predicar el evangelio a los que estaban perdidos o que nunca oyeron el evangelio, no. Él fue el Hades a quitarle el poder a Satanás de la muerte, a quitarle las llaves, la autoridad de la muerte. Eso fue lo que él bajó allí, al infierno o al Hades. Ok, una de las cosas que podemos ver es que el abismo tiene que ver con la profundidad o la distancia de un sitio a otro. Muchas veces nosotros los creyentes creemos que Dios está por allá, más allá del sol. Está tan lejos de mí que yo no sé dónde está. Déjame decirte que la salvación de nosotros siempre está cerquita. Nunca está leja. Dios nunca está tan lejos de nosotros que no nos oye. Porque sabe que si usted se pone a pensar lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos la morada del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros, porque usted está pensando que Dios está tan lejos de su vida, si Dios está en su vida. Sí. Y eso es lo que sucede. Y mira que yo oro y no me oye. Dios no me oye. Dios no me oye. Dios no contesta mis oraciones. Señor, ¿por qué tú estás tan lejos de mí? No, Dios está contigo. Tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. No importa la situación que te encuentres hoy en día, Dios está contigo. Y además, si estás enferma o estás pasando por algún problema, Dios lo está pasando contigo. Los dos están juntos porque Él no te va a abandonar ni te va a dejar. En la situación que tú te encuentres, Dios la va a pasar contigo. ¿Y qué mejor que eso? Que tú sepas que Dios está contigo y que tú vas a pasar juntamente con Dios. Porque si Dios estuviera lejos, entonces ¿para qué nosotros necesitamos a Dios? Si está por allá por las nubes, yo no sé dónde está. No. Somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Sí. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros, a que nosotros podamos soportar la enfermedad, la situación que nos encontremos, donde estemos solos o estemos acompañados. No importa. Dios no está lejos de tu vida ni de la mía. Dios siempre está con nosotros todo el tiempo. La distancia entre el creyente y Dios solamente es llamarlo. En cierta ocasión habían dos hermanas pequeñas, estaban jugando con sus muñecas. Y una dice, Dios, ayúdame. Y la otra hermana le contestó y dice, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Eh? Y así es. Si tú llamas a Dios, ¿qué tú quieres? Porque Dios no está lejos, Dios te oye lo que tú dices. Algunos hermanos pues dicen que las oraciones no pasan de los techos de la casa o de los techos de la iglesia. Mira, sí, religioso. Si no ven acción, pues no creen nada. Son como Tomás. Pero Dios sí te oye. Es más, si tú haces una oración que tú no quieres que más nadie oiga y la haces bajita, Dios te oye. Era qué cosa. Y aún haciendo la oración sin abrir tu boca, dice la Biblia, que Dios es el que escudriña el corazón y la mente del hombre. O sea, de cualquier manera que tú le ores a Dios, Él te oye. Sí, amén, gloria a Dios, sí, porque es que muchas personas piensan que Dios está bien lejos. Pero no.
Dios está cerquita de nosotros. Mucha gente ha perdido la voz gritándole a Dios, creyendo que está bien lejos. Bueno, mira a ver los profetas de Baal. Ellos no estaban gritando, gritando y gritando y gritando. ¿Y qué hacía el profeta? Riéndose. Porque el profeta sabía que Dios estaba ahí con él. Y eso es lo que sucede. Hay algunas veces que nos ponemos emocional. Eso hay que mirarlo. Nos ponemos emocional en la oración especialmente y pegamos a gritar porque creemos que Dios no nos oye. Y gritamos y gritamos. Y eso es emocional. Pero Dios siempre nos escucha a nosotros cuando nosotros oramos. Porque Él no se va a apartar de nosotros. ¿Sí? Una de las cosas es que a menos que tú no vivas en pecado, entonces estás separado de Dios. Entonces Dios no te va a oír. Pero si tú estás lavado con la sangre de Cristo, tú puedes tener la confianza. Porque esta es la confianza que tenemos. Oh, ok, voy a buscarte dónde está eso. Primera de Juan 5, verso 11. Eso me lo trajo el Espíritu Santo ahora, ya que estábamos hablando de eso, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5. Ok, no, dije el 11, pero es el 18. Gloria al Señor. Mira lo que dice aquí. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No, ese no es. Quizás 5:11. Déjame ver si es segunda. Vamos a ver si es segunda por aquí. Pero dice que nosotros tenemos que tener la confianza y la fe cuando nosotros oramos. Ok, es el 14. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que, y esta es la confianza que tenemos, en otras palabras, y esta es la fe que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra confianza ahí es fe. Ok, así que Dios no está lejos de ti, ni está en el abismo, ni está en la tumba, Él resucitó. Y tú puedes estar seguro que Dios oye tu oración. No importa dónde tú te encuentres. Dios me los continúe bendiciendo. Nos veremos en el próximo programa. Este ha sido el reverendo Wilfredo González. Y así, si tienen alguna pregunta, pues escriban a la iglesia. Amén. Con nosotros, el evangelista Torres. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la semana que viene. Solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme camino. Estás escuchando 1680 AM WTTM Lindenwood, Filadelfia. Ahora
inicia su programa, Arrebatando las Almas pa' Cristo, llevando una palabra de restauración y sanidad a los corazones quebrantados. Arrebatando las Almas pa' Cristo, con los siervos de Dios.